Espíritu. Porque le damos un buen aplauso a nuestro Dios por su vida. Pastor, todo suyo este tiempo. Gracias, pastor, por la presentación, la invitación. Hubiera sido más fácil que me presentara como la burra de Balaam. Conocen la historia, ¿no? De esa burra que habló. Me gusta mucho leer esa historia porque cada vez que la leo digo, Señor, si tú hiciste que una burra hablara, pues no te va a costar trabajo que yo haga lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es más fácil que me presentaran como la burra de Balaam. Eso somos finalmente, somos instrumentos en sus manos. Y no saben cuánto me he gozado esta mañana. Ya extrañaba un culto así. Me pregunto dónde traen el chip integrado ustedes, la pila. Y dije, a ver a qué hora se les acaba la batería. No, si nos hubiéramos seguido otra media hora cantando así con esa alegría, bien mexicanos, ¿no? Ahora sí puedo decir que estuve en un culto típicamente pentecostal. ¿Cómo ven? Lo voy a presumir, porque de veras no estoy acostumbrado a estos cantos, no me sabía la letra, pero estaba yo gozándome con ustedes. Me faltó bailar, me faltó un poquito de confianza para bailar, ¿verdad? Porque yo veía a los niños y quién fuera como los niños. Yo vi que algunas hermanas sí se dieron vuelo y eso está muy bien. Y no les digo quién porque ya saben quiénes, pero gracias a Dios por eso que el Señor pone en nosotros, porque eso es espontáneo, eso es lo que el Señor produce en nuestras vidas. Muchas gracias. Y bueno, vamos a venir a la exposición de la palabra. Quiero pedirles que me acompañen al texto del cual quiero iniciar. Es en Lucas. Y bueno, efectivamente, como lo dijo el pastor, y lo quiero hacer de una vez porque no, nada más la presentación, porque no quiero después interrumpir esa parte. Me gusta presentarlo como mi hijo, el libro, porque se le quiere como un hijo cuando uno publica un libro. Y este libro se llama La Biblia, la aventura de su maravillosa historia. Quiero decirles que cuando me invitaron a escribirlo, lo publicó Vida, la editorial Vida. Yo no tenía ni idea de qué iba a ser, porque el proyecto era hacer un libro para niños y en el camino, bueno, niños y adolescentes, y en el camino se convirtió en un libro para todo lector, porque la directora de la editorial, cuando me conoció, me preguntó que si yo pudiera escribir un libro que hablara sobre la historia de la Biblia, cómo surgió la Biblia, ¿qué pondría yo? Y ya yo le estuve platicando, le di mi opinión y al final me dijo, escríbalo. Digo, pero yo nunca he escrito para niños. Me pagó 3 talleres de cuento infantil, nunca aprendí a escribir cuento infantil. Y mi maestra me decía, no, es que tú escribes para jóvenes, para adultos, pero no para niños. Bueno, el caso es que el Señor me permitió concretar el libro y como no usé un lenguaje académico ni técnico, descubrí que muchos cristianos no saben cómo se inició la Biblia, cómo nació la Biblia. Entonces resultó este libro. Ya sé que me van a preguntar, ¿y tiene dibujitos? Sí, tiene dibujitos. Tiene incluso infografías, una línea del tiempo donde voy explicando cómo se fueron integrando los libros de la Biblia, porque este fue un proceso que llevó alrededor de 1500 años. No vayas a pensar que la Biblia bajó del cielo ya encuadernada, con concordancia. No, la Biblia tiene una historia muy extensa. Y bueno, la verdad es que ha sido muy grato descubrir cómo hay hermanos que hasta lo han usado para evangelizar, ¿verdad? Para hablar de cómo inició la Biblia, incluso con los niños. Uno obtiene muchas satisfacciones cuando el Señor le permite hacer algo así. Tuve la oportunidad de conocer al editor de la Biblia de estudio de CLIE, se llama José María de Rus, él vive en España. Y cuando él conoció mi libro, gracias a un hermano que se lo llevó, dice, ¿cómo me gustaría que este libro lo tuvieran en las primarias y secundarias cristianas allá? Pero no se ha podido, es muy caro pues exportarlo, a eso me refiero. Pero eso a mí me llenó de mucha satisfacción, ¿verdad? Que un libro así pueda ser un medio de bendición para niños, jóvenes y adultos. Entonces traje algunos ejemplares. Quienes quieran adquirirlo, ya obviamente con el descuento del mes de la Biblia, del mes patrio, ya, o sea, para que quien quiera adquirirlo, al final con mucho gusto los voy a atender, ¿verdad? Sí, donde ustedes me indiquen, y ya si se los firmo les va a costar doble, ¿verdad? O sea, lo van a poder vender y van a poder hacer negocio. Así que ustedes deciden. Pero vamos a Lucas, por favor, capítulo 4, verso
verso 16. Y dice este texto, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Padre, te suplicamos que este tiempo que vamos a tomar para reflexionar, pensar en tu palabra, meditar, sea un tiempo fructífero, sea un momento en el que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas, que tú despiertes en nosotros más amor por tu palabra, que despiertes el anhelo de vivirla, de anunciarla, de proclamarla, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Siempre que procuro hablar de el tema de la Biblia, me gusta hacer una pregunta basada en este texto que acabamos de leer. Pero antes, yo te hago el siguiente planteamiento. Cuando alguien te pregunta, ¿qué Biblia lees? ¿Qué es lo que dices por lo regular? ¿Qué Biblia lees? ¿Y qué me dirían? A ver, ¿cuántos leen Reina Valera? Pues la mayoría. Entonces, nuestra respuesta, y a lo mejor les faltó confianza y se hubiera escuchado como coro, pero ahora sí me pueden responder. ¿Qué Biblia lees? ¿Qué me dirían? ¿Y qué les faltó decir después de Reina Valera? Reina Valera 60, ¿no? Ok, porque esa es una edición, una revisión muy común que leemos en el pueblo evangélico. Y si yo les preguntara esta mañana, ¿qué Biblia leyó Jesús? ¿Qué diríamos? Y saben, esta pregunta yo la he planteado en muchas clases cuando hablo de la historia del texto, y no saben la divertida que me doy con todas las respuestas que me dan. Me acuerdo que un día en una clase, cuando pregunté esto, ¿qué Biblia leyó Jesús?, una hermanita levantó la mano y dijo: Reina Valera 60, pastor, ¿no? Yo tuve que aguantarme la risa, obviamente con mucho cuidado, mucho respeto. Le dije: no, hermana, no. Reina Valera todavía no nacía. Pero si yo les preguntara esta mañana, ¿qué Biblia leyó Jesús? Sería interesante. Obviamente no podemos detenernos a desmenuzar la respuesta a esta pregunta, pero nos puede servir de introducción para lo que quiero decirles, porque además podríamos de ahí derivar otra pregunta: ¿cómo era la Biblia que leyó Jesús? ¿No? ¿Cuáles eran sus características? Por eso les digo que es muy divertido escuchar las respuestas. Pero cuando leemos un texto como este, seguramente más de uno se dio cuenta que Jesús no tenía en sus manos una Biblia como hoy nosotros la conocemos. No era un volumen como el que ustedes tienen, porque dice que se le dio el libro, y algunas otras versiones traducen se le dio el rollo del profeta Isaías, y hay una parte donde leímos que dice que una vez que terminó de leer, enrolló el libro, ¿no? Obviamente no enrollamos nosotros nuestra Biblia, la cerramos, ¿no? Pero eso ya de entrada nos da a entender que Jesús lo que tenía en ese momento, ese Shabbat, ese sábado que estaba en la sinagoga, es que se le dio el libro, el rollo del profeta Isaías, y eso fue lo que él leyó. Eso no quiere decir que los judíos no tuvieran los demás libros que nosotros conocemos como Antiguo Testamento y que también estaban en un formato de rollo, ¿sí? El material, lo más probable es que haya sido pergamino, que es piel, y
esto de inmediato ya nos introduce a un mundo totalmente distinto. En ese momento, el rollo que Jesús tiene no tiene capítulos, no tiene versículos, no tiene referencias, no tiene comentarios, no tiene un empastado como el que tiene nuestra Biblia, no tiene separadores. En ese momento la Biblia está en una etapa todavía de formación como libro, pero ya está la palabra de Dios, ¿sí? Ya la palabra de Dios ha tenido un recorrido a través del testimonio de la ley, los profetas y otros textos, ¿sí? Esto es lo interesante. Ahora, pero cuando nosotros leemos nuestra Biblia y que decimos cariñosamente Reina Valera 60, yo me pregunto si los de afuera, que no son cristianos, que nunca han leído la Biblia, se han de preguntar si eso no será como una especie de código secreto que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué será eso de Reina Valera? Qué raro, ¿no? Pero cuando nosotros decimos Reina Valera, a ver, ¿quién sabe por qué decimos Reina Valera? Y también he escuchado cosas divertidísimas, ¿no? Porque me acuerdo que un día me dijo alguien, porque era la Biblia de una reina que se llamaba Valeria, ¿no? No tenía que ver nada con una reina ni que se llamaba Valeria, sino que gracias a Dios, hace ya algunos años, hace algunos siglos, un hombre, Casiodoro de Reina, español, que se convirtió a Cristo, él era un monje, él, movido por el Señor, empieza la traducción de la Biblia en español. Pocas veces nos detenemos a pensar en esto. Él quería poner la Biblia en las manos del pueblo español para que la leyera, porque no había una Biblia completa. Ya se había traducido parcialmente al español el Nuevo Testamento, algunas porciones del Antiguo, pero no había una Biblia completa en español que se tradujera del hebreo, del arameo y del griego, que son los idiomas originales en los que se escribió la Biblia. Entonces Casiodoro, perseguido por la Inquisición, no le llamo Santa Inquisición porque de santa no tenía nada, pero la Inquisición, ustedes han oído hablar que era ese brazo ejecutor de la Iglesia Católica en aquel tiempo, estaba persiguiendo a los herejes, estaba persiguiendo a los que se atrevieran a traducir la Biblia al idioma de su pueblo. Así que era una prohibición hacer esto, y merecía no solamente la cárcel, sino la hoguera, la muerte. Y ya había una condena, que donde encontraran al traductor, al impresor, los quemaran, incluso las Biblias que se quemaran. Cuando nosotros leemos esta Biblia, estamos leyendo una Biblia subversiva, estamos leyendo una Biblia prohibida. Todavía no nacía y ya estaba condenada esta Biblia. ¿No les da gusto saber esto? O sea, quien lea esta Biblia está ligado a una historia de persecución. Y entonces ya le habían puesto precio a su cabeza a Casiodoro. Y él tuvo que huir de España y estuvo en muchos lugares de Europa. Y esto significó que no podía estar, por supuesto, tranquilo haciendo su trabajo de traducción, porque le llevó 12 años. A ver, ¿quién de ustedes, por ejemplo, los que están en la universidad me van a entender esto, podría estar haciendo su trabajo de tesis sabiendo que lo están buscando para matarlo, tranquilamente tomándose su cafecito con música así cristiana, instrumental? ¿Quién podría hacer eso? Y Casiodoro, en toda esta presión que estaba sufriendo, estaba traduciendo la Biblia, ¿sí? La estaba trasladando del hebreo, arameo y griego al español. Por supuesto que era el español del siglo XVI, ¿no? Poco después de esto, Cipriano de Valera, que era su compañero en el monasterio, que también se convirtió, no me detengo a hablar detalles porque nos llevaría mucho tiempo hablar de esto, pero Cipriano de Valera, que era su contemporáneo, él revisa esta Biblia poco después y la publica, la primera revisión de esta Biblia en 1602. Así que el nombre del traductor Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, nos dice mucho, está cargado de historia, porque el traductor y el que la revisa por primera vez, de ahí por qué decimos Reina Valera, por el nombre del traductor y por el que la revisa. Ahora, ¿por qué la tuvo que revisar? Bueno, porque el mismo Casiodoro estaba convencido de que su trabajo de traducción no era un trabajo perfecto. Imagínense, la Biblia se ha traducido a poco más de 2500 idiomas, de manera total o parcial, de forma completa a más de 500 idiomas. No es fácil hacer una traducción y es un trabajo humano en el que uno se puede equivocar.
y se requiere constantemente una revisión y una actualización del texto. Y ahorita voy a decir algo más sobre esto más adelante. El caso es que se revisa y Reina Valera se ha revisado poco más de 20 veces, más el Nuevo Testamento. Y una de esas tantas revisiones que nosotros conocemos es esta que llamamos Reina Valera 60, porque en 1960 se publicó una de tantas revisiones que se habían hecho, y de 1960 a la fecha se ha seguido revisando. ¿Sí? Por ejemplo, yo no sé si sepan que antes de la 60 está una 1909. ¿Sí? ¿Cuántos sabían que hay una 1909? Que le llaman Reina Valera antigua. ¿Cuántos saben que hay una Reina Valera 77? Hay una Reina Valera actualizada. Está la Reina Valera 95. Bueno, para quienes se apelliden Gómez se van a poner felices porque hay una Reina Valera Gómez. Y acabo de descubrir que hay una Reina Valera purificada. Cuando me la enseñaron no la quise ni tocar porque dije no la vaya yo a contaminar, ¿verdad? Porque es la Reina Valera purificada. De las más recientes, la contemporánea y la última que publicó la Sociedad Bíblica de España, Reina Valera 2020. ¿Cómo ven? Esa es la última, y la estoy leyendo por ver qué cambios hay en esto. Pero esto es porque es una necesidad, por supuesto, de que el mensaje sea un mensaje claro para el lector. Porque además el idioma va cambiando, ¿sí? Y caen en desuso muchas de las palabras, los términos que nosotros usamos en nuestro español. O sea, actualmente nuestro español está muy lejos del español del siglo XVI, pero quiero decirles que el texto que ustedes leen como Reina Valera es lo mejor que pueden leer en español. Yo no sé si se habían detenido a pensar en eso. Quienes tienen ya meses o años leyendo Reina Valera están leyendo un clásico de nuestra lengua española, incluso mejor que el Quijote de Cervantes, porque el Quijote se publicó. ¿Cuántos conocen el Quijote? ¿Han tenido referencia del Quijote? Bueno, que lo publicó Cervantes a principios del 17, y todas las referencias o citas que ustedes encuentran directa o indirectamente de la Biblia, porque Cervantes cita la Biblia, ¿de dónde creen que tomó esas citas? De Reina Valera. Y lo interesante es que entonces Casiodoro produce algo que se convierte en ese clásico de la lengua española. Yo no sé cuántos se han dado cuenta que desde que le leyeron o empezaron a leer Reina Valera, empezó a mejorar su léxico, su vocabulario, su manera de escribir, su ortografía. ¿Se han dado cuenta de eso? Tal vez ni cuenta se han dado. Pero los cristianos hemos perfeccionado nuestro español leyendo la Biblia. No dudaría incluso que algunos que no leían muy bien empezaron a leer mejor cuando tuvieron contacto con Reina Valera. O sea, no solamente alimentó nuestro alma, nuestro espíritu, sino que nos está educando el texto, porque tenemos un texto clásico. Y no exagero al decir esto. Y hasta tenemos nosotros así como que ciertas palabras domingueras, ¿no? Porque los cristianos usamos un lenguaje que los no cristianos a veces no entienden, ¿no? Imagínate que el esposo llega de repente con su esposa y le dice: ven, mi amor, te voy a dar un ósculo santo. Sácate, dice: ay, no te espantes, es un beso santo, ¿no? Porque así lo dice Pablo: salúdense unos a otros con ósculo santo. Pero usamos palabras así como propiciación, redención, ¿no? Coinonía, y son palabras que nosotros comprendemos, pero que también estoy de alguna manera convencido que necesitamos comprender y explicar, porque muchas veces leemos la Biblia y no entendemos nada o casi nada. ¿Les ha pasado eso? Sí, gracias por su confesión, ¿sí? Porque a todos nos ha sucedido. Entonces, yo me acuerdo de una hermanita que hace algunos años, cuando le vendí una Biblia, me dice: pastor, necesito una Biblia que yo le pueda entender. Dije: bueno, pues ya le recomendé una, y a las 3 semanas regresa: pastor, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Ya lleva en Proverbios, en Salmos. No, dice, no entiendo nada. Bueno, le recomendé otra Biblia. Y así regresó al mes y dice: pastor, ¿qué cree? No. Bueno, terminé recomendándole una para niños con dibujitos, y ni así.
Y entonces yo le dije, mire hermana, yo creo que usted necesita algo. ¿Qué, pastor? Convertirse primero, recibir al Señor. Por eso no entiende nada. Y sí, porque si primeramente no venimos y conocemos al autor del libro, no vamos a poder entender la palabra, ¿no? Eso es lo primero. Cerciórate, si tú estás leyendo la Biblia, lo primero de lo que primero te tienes que asegurar es que ya conociste al autor del libro. Porque puedes tener la mejor Biblia con una excelente concordancia, con un diccionario, con mapas, con códigos que te mandan a páginas tridimensionales y quién sabe cuánta cosa, pero si no tienes al Señor, no tienes el Espíritu de Dios, no vas a entender nada. Porque una cosa es el texto, la traducción, y otra cosa es lo que hay en tu corazón. Y eso es lo que pasó aquel día cuando Jesús estaba leyendo la Biblia, el texto de Isaías. Ellos sábado tras sábado, como si dijéramos domingo tras domingo, escuchaban la palabra, pero no entendían lo que estaba pasando, no entendían lo que decía la Escritura, porque no habían tenido un encuentro con el Señor. Se dice que una vez una mujer conoció a un muchacho de esos que llaman amor a primera vista. No sé si exista todavía el amor a primera vista. Existe la decepción a la primera vista, pero el amor no sé si exista a la primera vista. Y entonces esta muchacha se enamoró. Y cuando se sentó a hablar con el muchacho le dice, oye, fíjate que yo soy poeta y he escrito varios libros, y ya le dijo los títulos. Y la muchacha le dice, oye, ¿qué crees? Yo tengo uno de tus libros. Y cuando lo compré, ¿sabes qué hice? Lo hojeé, no me gustó mucho y lo guardé en mi librero. Te prometo que hoy llegando a mi casa, lo primero que voy a hacer es buscar el libro y lo voy a leer. Y entonces así fue. Ella llega a su casa, empieza a buscar el libro y estaba pues ahí lleno de polvo, lo saca y empieza a leerlo. Y oh sorpresa, conforme lo leía, sentía que lo que estaba leyendo era para ella. Se empezó a enamorar más de él. ¿Qué fue lo que sucedió? Que conoció al autor. Antes el libro para ella era un libro desconocido, no le decía nada, un texto insípido, pero cuando conoció al autor y se enamoró de él, ahora quería leer el libro. Y no solamente eso, lo estaba leyendo como si esas palabras se las hubiera escrito a ella. Y así nos pasó a nosotros. Conocemos al autor del libro, conocemos al Señor y entonces tenemos contacto con el libro, con su palabra, que empieza a hablar a nuestras vidas y queremos más y queremos penetrar en ella. Yo me acuerdo cuando recién me convertí muy joven, también fui joven como ustedes, ¿verdad? Aunque no me lo crean. Tengo, gracias a Dios, 62 años. Sí, ya sé que me veo más joven, pero tengo 62 años. Y yo me acuerdo que recién convertido, como a los 17 años, yo estaba comiendo y leyendo la Biblia. Mi mamá decía, o comes o lees la Biblia. Yo le decía, las dos cosas. Y la tenía llena de café, de mermelada. Todavía conservo mi Biblia, mi primera Biblia que huele a baraja vieja. ¿Saben lo que huele una baraja vieja, verdad? Así mi Biblia, mi primera Biblia, que no me deshago de ella, toda marcada. Y era ese momento en el que yo no quería dejar de leer la Biblia. Y saben, los cristianos a veces entramos en periodos donde de relajación, así como pues ya la leí, ya pues otra vez. Pero nuestra disposición debe ser siempre la misma: estar en la palabra, bebiendo la palabra, alimentándonos con la palabra, anhelando comprender todo lo que Dios quiere decirnos cada vez que la abrimos. Entonces, les decía, necesitamos también un texto que sea claro para nosotros. Por eso la Biblia se actualiza, se revisa y se buscan siempre palabras que expresen con más claridad lo que se dijo en la lengua original. Eso nos ayuda. Eso no lo resuelve todo, pero nos ayuda. Porque yo a veces ensayo esto en la iglesia y les digo a los hermanos, a ver, les leo la parte que dice, Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y yo les digo, a ver, ¿qué es propiciación? No sé, pastor, pero sí muy bonito, ¿no? Y hasta uno dice, amén, gloria a Dios. Y no entendemos. Necesitamos una versión que nos ayude a comprender, porque es una palabra muy profunda desde el punto de vista doctrinal, pero que leerla y releerla tal vez no nos dice mucho. Por eso necesitamos actualizar el mensaje. Es el mismo error que lo vemos cometido cuando, por ejemplo, si yo salgo a predicar a una plaza aquí, que no me aprendo todavía el nombre del lugar, perdón, pero ya me lo voy a aprender.
Ok, entonces yo voy a predicar y encuentro un chavo ahí y le predico y le digo, oye, ¿ya lavaste tus pecados en la sangre del Cordero? ¿Cuántos me entendieron? Si yo les pregunto, ¿ya lavaron sus pecados en la sangre del Cordero? ¿Cuántos me entendieron? Sí, pues más o menos, pastor, pero tengo una idea porque he leído la Biblia. Pero tú le dices eso a un chavo que nunca ha leído la Biblia, ya lavaste tus pecados en la sangre del Cordero, pues ¿de cuál fumaste? ¿No? O sea, a ver, ¿cómo voy a lavar mis pecados con ¿cuál Cordero? Y no nos damos cuenta, pero muchas veces cuando predicamos con ese lenguaje. Con trabajos lo entendemos nosotros y queremos que el no creyente lo entienda. Pero te lo tenemos que decir con palitos para que me entiendas, ¿no? Con manzanas, para que sea más claro el texto. Eso ayuda. Por eso el texto se ha revisado. Miren, si ustedes leyeran la anterior revisión de la 60, que es la 1909, dice que Jesús un día estaba viendo cómo ponían las ofrendas en el templo, en el gasofilacio. No estoy hablando en lenguas, así dice, gasofilacio. ¿Cuántos saben lo que es el gasofilacio? Si el pastor les dijera, a ver hermanos, pásenme el gasofilacio, seguramente alguien diría, ¿y qué nueva doctrina es esa? Porque no sé qué es el gasofilacio. Si alguien le anda buscando nombre a su hijo, nieto, sobrino, hay un buen nombre, le puede poner gasofilacio Fernando, se oye bien. Pero gasofilacio no es otra cosa que el cajón de las ofrendas, que así lo leemos ya en Reina Valera 60. ¿Sí? Entonces, los que revisan el texto siempre están buscando la manera de que el texto sea más claro, buscando palabras que hoy podamos entender nosotros en el siglo XXI. Así que no está mal que tú sigas leyendo Reina Valera 60. Es un texto clásico, ya lo dije, pero qué bien nos haría leer una versión más contemporánea, ¿no? Más actual, y nos va a permitir ver con más claridad lo que nosotros estamos tratando de comprender, ¿de acuerdo? Entonces, no me malinterpretes, no estoy diciendo que hoy ya te deshagas de tu Biblia y vayas al rato a la librería y digas al pastor, quiero la versión de la que está recomendando ahí el pastor. No, sino que tomemos en cuenta esto, porque tiene que ver con una parte material, que es el texto, la traducción, y tiene que ver también con una parte espiritual, que eso solamente lo produce el Señor. Porque el Señor Jesús aquel día les estaba queriendo mostrar algo que ellos no habían podido comprender. Muchas veces habían leído el mismo texto o lo habían escuchado. Porque no vayan a pensar que los judíos se reunían en la sinagoga y todos traían una copia del rollo de Isaías. Hubiera sido algo muy incómodo. Imagínense que todos los judíos llegaban cada Shabbat con todos los rollos de la ley y de los profetas, y ese día tocaba leer Abdías, ¿no? No. La gente no tenía copias de la Biblia. La gente se reunía a oír la lectura de la Biblia. Por eso en la Biblia abundan las exhortaciones: oye, escucha. Casi no vas a encontrar textos que diga lee, porque la gente no tenía una copia para leer, pero sí podía escuchar. Quiere decir que llegaban temprano, porque si llegaban tarde ya no iban a repetir el capítulo y tenían que esperarse otros 2 años hasta escuchar el mismo texto. Lo interesante es que ese día Jesús, que le dan la oportunidad de leer el rollo, que ya habían leído antes la ley, porque los judíos hasta el día de hoy en Shabbat, en sábado, acostumbran leer una porción de la ley y lo alternan con una lectura de los profetas. Quiere decir que cuando Jesús pasó a leer el texto de Isaías, ya se había leído la ley. No sabemos qué texto se había leído, pero lo que quiero llamar su atención es que cuando Jesús leyó esa parte, no la escogió, porque ellos llevaban un programa de lectura. Ese día correspondía leer esa parte. Pregúntate por un momento, detente a pensar en esto, cómo en ese instante el Señor había permitido que estuviera la gente que tenía que escuchar eso, y no solamente la gente que lo iba a escuchar, sino que Jesús iba a leer algo que iba a tener un cumplimiento. Ese día, a esa hora, Jesús tenía que estar en la sinagoga para decir eso, para leer eso.
cuando él lee el texto de Isaías que vuelvo a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias. Lo voy a parafrasear. Es como si estuviera diciendo, porque eso significa la palabra evangelio, por cuanto me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, porque la palabra evangelio, eso quiere decir buena nueva, buena noticia. A veces esto tan sencillo, muchos no lo saben. En muchas iglesias, a veces en un estudio les he preguntado: ¿y qué significa evangelio? No saben. Yo sé que ustedes lo saben, por eso no se los pregunté. Pero evangelio es buena nueva. Lo que nosotros predicamos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros anunciamos es una buena noticia. Mucha gente no quiere acercarse a Dios porque se imagina que acercarse a la iglesia, acercarse a Dios, son malas noticias. Y la culpa la tienen muchos que andan por ahí. Siempre su texto favorito para hablar de Cristo es la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, ¿sí o no? Entonces la gente dice: pues, no me espantes, no es buena noticia esa. Pero el evangelio es buena noticia. Y Jesús es lo que está diciendo: les estoy anunciando el evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La predicación de la palabra, la predicación del evangelio tiene que hacer una persona más libre, una persona que abra los ojos, una persona que no esté oprimida. Y yo te quiero decir algo: si lo que tú estás leyendo, lo que tú estás escuchando no te hace más libre, entonces no es el evangelio. Y si tú ya eres libre y ya predicas el evangelio, no hagas que otras personas se sientan más oprimidas y más ciegas predicándoles algo que no sea el mensaje del evangelio. ¿Me explico? Y esto parece muy obvio, pero hay lugares donde una vez le decía a un pastor, y no voy a decir el nombre, por supuesto, no lo voy a balconear. Le digo: oye, pero la gente que tienes aquí vive oprimida por detalles que vi. Le digo: mira, creo que eran más libres antes de que se hicieran cristianos. Vivían con menos temores, porque yo conozco cristianos que se hacen cristianos y ahora tienen más temores y más dudas y más angustias que las que tenían, porque todos son demonios, todos son opresiones, se va a acabar el mundo, y viven en una situación realmente triste. ¿Sí conocen gente así? O sea, si la culpa, alguien debe tener la culpa la tiene Dios, la tiene el diablo o el pastor, ¿no? Porque alguien debe tener la culpa. Y así viven justificando siempre. Todo es culpa, ¿no? No son libres ni para tomar decisiones. No, hermano, es que en la noche viene un demonio y me levanta de la cama y me empuja. Así, literal. Y así esperan que Dios haga lo mismo. No, Dios nunca te va a empujar. Dice que Él nos atrae con cuerdas de amor y nos hace libres para que tomemos decisiones, para que pensemos con libertad. Jesús le está diciendo esto a gente religiosa, no les está hablando a ateos. Son personas que han leído las escrituras, que conocen las escrituras. Pero hay un detalle, que ellos nunca han visto el cumplimiento de esto. Por eso Jesús, cuando termina, dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué? Porque el que leía se acostumbraba que daba una explicación del texto. Jesús estaba leyendo Isaías en hebreo y ahora venía el momento de la explicación que acostumbraban dar en arameo. Quiere decir que Jesús en ese momento, cuando dijo, dice el texto que habló en arameo, dice y comenzó a decirles, verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y esto es algo extraordinario, porque solamente esto lo puede decir Jesús, solo lo pudo decir Jesús. Y Jesús los lleva del texto de lo que están leyendo al cumplimiento. No solamente es lo que escucharon, no solamente es lo que ya saben, es ahora lo que se está cumpliendo en sus vidas. Por eso, siempre que leamos la Biblia, siempre que la leamos, siempre que la escuchemos, hay un momento en el que tenemos que preguntarnos,
qué se está cumpliendo en mí de lo que acabo de leer. Porque no puede quedar sin cumplimiento. Si tú lees solamente y no hay cumplimiento, no hay realización de lo que escuchas, entonces es como si no hubieras leído, es como si no hubieras escuchado absolutamente nada. Jesús en una ocasión, si me acompañas al Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 5, un texto que seguramente ustedes conocen de memoria, dice en el 37, también el Padre, 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, porque Dios no se da a conocer así. ¿Cuántos de nosotros en nuestra ignorancia, antes de ser creyentes, algún día dijimos, a mí que se me aparezca Dios y me lo diga de frente? ¿Conocen gente así? Sí, yo me imagino a Dios como diciendo, sí, cómo no, ahorita me aparezco. Y yo digo, si Dios hiciera eso, nos esfumamos de esta realidad. No, Dios no se revela así, porque Dios habla a través de muchos medios. Habla a través de otras personas, habla a través del testimonio de su palabra, lo puede hacer a través de un ángel, pero Él directamente no lo va a hacer. Así que si alguien te dice que tiene teléfono rojo con Dios y que en la noche le manda un WhatsApp para comunicarse con Él, no le creas. No, Dios no habla así, pero habla y comunica su voluntad. Y dice entonces, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, dice Jesús, ni tenéis su palabra morando en ustedes, les dice a los judíos. Fíjense, se lo está diciendo a gente que lee las escrituras, que conoce la Biblia, lo que llamamos el Antiguo Testamento, y les dice que su palabra no mora en ellos, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque, mira, amado hermano, no se trata tanto de, aunque es importante, de esto he estado hablando ya algunos minutos, la versión que tú estás leyendo, la traducción. Lo más importante es el testimonio de Jesús que tú vas a encontrar en la Escritura. Pero no solamente eso, lo que Jesús les está diciendo es que ellos, con todo y que leen las Escrituras y la leían en hebreo, ¿sí? Tú puedes tener la mejor Biblia, con los mejores recursos, pero ellos que tenían las Escrituras cometieron un gravísimo pecado, porque tenían enfrente a la palabra de Dios encarnada. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron, lo mataron. O sea que Dios no solamente les dio las Escrituras, sino que Dios encarnó en Jesucristo. Lo vieron, lo escucharon, lo tocaron, era la palabra de Dios encarnada y lo crucificaron. ¿Qué nos espera a nosotros? Y ahora tenemos el testimonio de Jesús en los evangelios, en las Escrituras. Pero lo que les quiero hacer ver es que ni eso movió sus corazones, porque lo terminaron crucificando. Por eso les dice, la palabra de Dios no mora en ustedes. Y luego dice el 39, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, quiero hacer un breve comentario. ¿Qué versión están usando? Nada más quiero saber. No estoy juzgando ni estoy condenando el texto. Nueva versión internacional. Si ustedes se dan cuenta, la traducción que tenemos aquí dice, escudriñad las Escrituras. Y nos da a entender como si Jesús estuviera dando una orden, como si fuera una oración imperativa. Escudriñen las Escrituras, estudienlas, conózcanlas. Pero si analizamos la construcción como se escribió esto en griego, podría traducirse de otra manera, muy diferente, que es como lo estamos leyendo en esta versión. Esta versión, que es una versión contemporánea, traduce un poco diferente y me sumo a la opinión de muchos que es mejor esta forma de traducir, porque vean cómo dice esta traducción. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna.
O sea, les está diciendo, ¿ustedes creen que por estudiar la Biblia van a ser salvos? Que es por estudiar la Biblia van a encontrar la vida eterna. ¿Y qué creen? No. No es la Biblia, no son las escrituras lo que nos da vida eterna. Es Jesús. Es nuestra fe en Jesús. No es el estudio lo que te hace cristiano. A ver, hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos aquí se hicieron cristianos después de leer toda la Biblia Reina Valera 60? La terminaron de leer y después al día siguiente se hicieron cristianos. Nadie. O sea, no nos hicimos cristianos por haber leído una Biblia. Qué curioso, la gente que no es cristiana y nos quiere mover el piso dice, es que te lavaron el cerebro. Yo les digo, qué bueno que me lavaron, y el cerebro y el corazón, que necesitaba una limpieza profunda, me resetearon, ¿verdad? Pero es que la Biblia que leíste te confundió y por eso te hiciste cristiano. No. Nos convertimos porque creímos al mensaje del evangelio, porque recibimos al Señor, porque tuvimos un encuentro con Jesucristo. Ahí empezó nuestra conversión y empezamos a leer la Biblia, que empezó a alimentar nuestro espíritu, que empezó a fundamentar nuestra fe. Casi estoy seguro, les digo que tengo el don, tengo varios dones. Uno es el de la confusión. Si están confundidos es porque traigo la unción fuerte con la confusión esta mañana. El otro don, los dos dones que tengo es el don de la sospecha y del tino. ¿Y por qué lo digo? Porque casi puedo asegurar que algunos que ya se convirtieron no han terminado de leer su Biblia y se convirtieron hace 1 año, 2 años, 3 años y nadie se avergüenza. Algunos me están viendo, sí, pastor, ya se confesaron. Confiésense, pecadores. A ver, ¿cuántos no han terminado de leer su Biblia? No, no es cierto. No, mire, son sinceros los hermanos. Bueno, pues hay que terminar de leerla. Pero lo que les quiero hacer ver es que tú puedes tener una experiencia de conversión porque conociste la fuente de la vida eterna, del perdón, de la gracia que es Jesucristo, pero la palabra es lo que nos va a fortalecer y afirmar en la fe. Y a ellos les está diciendo, ustedes estudian con diligencia pensando que así van a encontrar la vida eterna. Y ven lo que dice Jesús, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Por eso después dice en el 40, y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Por eso les digo, la vida eterna está en Jesucristo, en la fe en Jesucristo. Las escrituras son las que dan testimonio de Cristo, de lo que Él ha hecho, y eso fundamenta nuestra fe. Miren, un ejemplo de ello, por eso en la Biblia se pone a Abraham como el padre de la fe, el prototipo, el ejemplo a seguir en la fe. Abraham es un personaje muy importante en las 3 religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. Si tuviéramos a un judío y a un musulmán esta mañana con nosotros y les dijera, voy a hablar de Abraham, estoy seguro que pondrían atención, porque es un personaje muy respetado. Pero resulta que Abraham no fue ni judío, ni cristiano, ni musulmán. Nunca pisó una sinagoga, una mezquita, una iglesia, no tuvo Biblia, no tuvo pastor. Eso sí diezmó, no se les olvide. Y sin embargo, él tuvo un encuentro con Dios y fue el padre de la fe. Le creyó a Dios, porque para Dios fue suficiente que Abraham, que no tenía ni Biblia, la poca revelación que tuvo de Dios, Abraham le creyó a Dios. Todo lo que Dios decía lo creía. Entonces Dios se complace tanto en eso que él fue el ejemplo a seguir. Por eso la Biblia dice que sigamos las pisadas de nuestro padre Abraham. Por eso me gusta mucho ese personaje, porque Abraham está más allá de toda frontera religiosa. Sin ser cristiano, sin ser judío, sin ser musulmán, alcanzó la justificación porque le creyó a Dios. Por eso dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Si de algo se agrada a Dios es que tú le creas. Lo poco que has oído, créelo, aférrate a eso, créelo, y Dios se complace y Dios te va a llevar a más. Y entonces vas leyendo las escrituras y las escrituras van a despertar en ti más hambre. Por eso dice Pablo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces aquí está Jesús diciendo,
hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Como estoy seguro que esta mañana esto en más de uno está despertando alguna inquietud y fe, porque la palabra se cumple. A todos nos mueve, a todos nos conmueve cuando la palabra empieza a tener efecto en nosotros. Y como lo dije, Dios puede usar muchos medios. Muchos, pudiera ser que incluso ni siquiera directamente tú leyendo la Biblia, a través de un mensaje, siempre Dios se las va a arreglar para que escuches lo que tú necesitas escuchar. Eso es lo extraordinario. Aún si tú escondes tu Biblia, aún si te enojas y dices, ya no voy a leer la Biblia, y la mandas allá al armario, aún así Dios va a mandar gente para que te hable la palabra. ¿Lo crees? Me acuerdo que hace algunos años estaba yo así en esas etapas que decimos ahora, andaba bajoneado. ¿Saben lo que es eso, no? ¿Sí? Que no sé de dónde sacamos, pero todos me entienden. Andaba bajoneado. Y entonces yo estaba leyendo un libro cristiano. Esas veces que tú lees un libro y te está hablando al corazón, dices, Dios me está hablando en este libro a través de este testimonio. Iba yo en el metro de la Ciudad de México y venía yo tan emocionado que me salgo del metro para terminar de leer. Pero hago un paréntesis. Hace años estaba yo pastoreando una iglesia donde había una hermanita que era mi coco. Literalmente. Invité un día a un pastor de Guatemala y ya termina de predicar y al final me dice, ven para acá. Dice, aquí en esta iglesia, dice, tienes una joya. ¿Cómo una joya? Sí, tienes una hermana que vale oro. Dice, ¿ves esa hermanita que está ahí? Sí. Uy, le digo, así te falló el discernimiento. No. Esas hermanas que siempre que yo invitaba a alguien era la que preguntaba, pero para ponerme en vergüenza, ¿no? Pregunta que ya me había hecho a mí y se la preguntaba a otro pastor, así como para exhibirme. Digo, no. Dice, por eso lo digo. Porque esa persona, Dios la usa para tratar con tu carácter, con tu paciencia. Digo, no, que use otro instrumento, pero bueno, yo oraba por esa hermana para que el Señor se la llevara, no al cielo, sino que se la llevara a otra iglesia. Claro, que se la llevara a otra iglesia. Pues, ¿qué creen? Yo salí antes que ella de esa iglesia, pastorear a otro lugar. Ella siguió ahí. Bueno, el caso es que, y es una de esas hermanas que según eran profetizas y a todo el mundo le andaba profetizando. Y bueno, ya, la perdí de vista. Después la volví a ver y yo le huía. Dije, no, ya. Y entonces les cuento esto como antecedente porque yo estaba ahí leyendo mi libro y Señor, habla mi vida. Y en eso, ¿quién creen que se aparece? En la Ciudad de México tan grande. El primer pensamiento que tuve cuando la vi fue en el siguiente tren que llegué, yo corro y me subo. Y entonces me dice, Pastor Paco, sí, ¿qué haces aquí? Pues lo mismo que tú. Ya estoy esperando mi tren. Y así en automático me empieza a profetizar. ¿Y saben qué fue lo más extraordinario? Que lo que me estaba diciendo es lo que yo estaba leyendo. Y en ese momento le dije, Señor, ¿por qué no mandaste un profeta? ¿Por qué no mandaste un pastor, un ángel? Mínimo al ángel Gabriel me hubieras mandado. ¿Por qué me mandas a esta mujer? Y Dios habló a mi corazón, precisamente por eso. Por eso que hay en tu corazón. Porque no puedes aceptar que yo te pueda hablar a través de ella, como lo estoy haciendo a través de un autor, como lo hago a través de mi palabra. Y sí, le dije, sí, Señor, tienes razón. Y estaba yo eso pensando y ya cambió mi actitud. Al final le digo, muchas gracias. No le dije, qué gusto me da verte, pero le dije, no cabe duda que Dios te usó. Me di la media vuelta y me fui. Yo estoy convencido, porque eso ha pasado muchas veces en mi vida, con personas, mensajes. Leo un texto y puedo decir, hoy se ha cumplido esa palabra en mí. Como estoy seguro que esta mañana el Señor quiere llevarte a más en la palabra. Busca al Señor, lee la palabra, ríndete a Él. Si tú dices, hermano, es que de veras yo estoy luchando hay textos que no entiendo, cambia de versión, pero también ora, también busca de Él. Que puedas ir a más, que tu
Meta este próximo año o antes de que termine el año sea por lo menos leer el Nuevo Testamento y el próximo año leer toda la Biblia. Y tú te vas a dar cuenta de lo que esto va a significar, porque la Biblia va cambiando nuestra manera de pensar, vamos conociendo mejor al Señor, nos va dando más certeza, más seguridad de lo que es Dios. Amén. Así que yo te invito a que esta mañana todos podamos decir: Señor, transforma mi vida con tu palabra, renueva mi pensamiento, que se cumpla tu palabra día a día, que no te resista, porque además necesitamos siempre el consejo, la sabiduría de Dios. ¿Te acuerdas que Israel cada mañana, cuando estaba en el desierto, cada mañana salía a recoger el maná, el alimento que Dios les daba, diario? Ellos salían y recogían ese maná, que era lo que les alimentaba. Solamente en vísperas del Shabbat les daba doble porción, porque en Shabbat no había maná, pero no dejaban de comer. Así Dios todos los días nos da su maná, todos los días nos da una palabra de consuelo, de afirmación, de dirección. Todos los días Él nos va a dar lo que necesitamos oír. Amén. Yo espero que esta mañana tú hayas escuchado algo que haya llenado tu espíritu, que te haya animado, ¿sí? Y que tú puedas decir: sí, Señor, yo necesito más de ti, necesito leer más tu palabra, y que tenga yo más días en los que vea cómo se cumple tu palabra en mí. Yo quiero terminar orando, invitándote a que en esta oración, si tú necesitas consuelo, el Señor traiga ese consuelo que tú necesitas. Si tú necesitas una palabra de sabiduría, que el Señor traiga esa palabra de sabiduría. Si alguien viene a lo mejor débil, enfermo, cansado, que diga: Señor, fortalece mis huesos, fortalece mi cuerpo, sáname. El Señor siempre está dispuesto a dar, a derramar en nosotros su gracia y su misericordia. ¿Te acuerdas que dice la palabra? Santiago dice que si alguno es falto de sabiduría, se la pida al Señor, y el Señor le encanta dar sabiduría así a chorros, para que me entiendas. O sea, si algo Dios le encanta derramar del cielo es sabiduría. Dile: Señor, quiero sabiduría. El Señor dice: estaba esperando que me lo dijeras, y no te voy a mandar una cubeta, te voy a mandar una pipa de sabiduría esta mañana. Lo que tú necesitas es al Señor. Entonces yo te animo a que oremos ahí en nuestro lugar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, puedes seguir las redes sociales de nuestra iglesia. En Facebook, Instagram y YouTube nos encontramos como Esperanza Tolcayuca, y en las plataformas de Spotify y Google Podcast como Devocionales Esperanza Tolcayuca.